El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Pasaron 7 días, nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos con Daniel Rossi, como siempre, acercándonos al programa 500, que es la primera meta que tenemos a la vista, bien cerquita, para poder entregar algunos premios que ustedes merecen y nosotros queremos premiar. Muy bien, sí, y celebrar fundamentalmente, ¿no, Jorge? Claro que Celebrar en nuestro programa número 500. Así que bueno, para hoy vamos a hacer contactos internacionales, vamos a estar en contacto con la República Argentina, con la ingeniera Adriana Garrido, y después vamos a hacer un contacto con El Salvador, con la señora Vanessa Rubio, por supuesto, mujeres que están trabajando permanentemente en materia de movilidad, en materia de seguridad, y bueno, tiene sus conceptos y nos parece súper interesante compartirlo con ustedes. Muy bien. Para que no diga alguien que hacemos alguna diferencia, que todos son hombres y qué sé yo, contemplando este problema, este tema de hoy día, las damas tienen el derecho. Confieso que a veces cuando la vida te presenta algunas sorpresas, ¿no? Algunas cosas que no las tenés planeadas. Y entre las cosas que me pasaron fue encontrarme con una presentación que, confieso, me conmovió y mucho. Es una presentación que tiene como título Visión Cero. Hace un rato hablábamos con Jorge y decíamos, qué lindo es tener una visión cero, qué bueno es pensar que en algún momento la siniestralidad, los accidentados, los muertos, incluso, como dice en la presentación, el ruido, la congestión, los daños, las discapacidades, desaparezcan. Qué lindo sería pensar en esto. Y hay gente, que es justamente la invitada de hoy, que es la ingeniera Adriana Garrido, que nos va a contar esa visión que tiene de la visión cero. Y le damos la bienvenida y la alegría de tenerlo con nosotros del otro lado del charco, desde la República Argentina. Le damos la bienvenida, Adriana. Un gusto recibirte. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, encantada de hablar de este tema que nos apasiona, ¿no? Tal cual. Adriana es ingeniera civil de la Universidad de Buenos Aires, trabajó 30 años en la Dirección Nacional de Vialidad. Actividad actual es consultora independiente, coordinadora de la Comisión de Seguridad Vial de la Asociación Argentina de Carreteras, coordinadora del Grupo 2 del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, esto es un pequeño resumen de toda la actividad que tiene Adriana, así que, como decía, es un enorme placer recibirte. Y Adriana, contame un poco de esa visión cero, que los uruguayos a veces, yo te lo comentaba en algún momento, decía, ¿cómo podemos pensar en una visión cero cuando el 50% de los accidentados va en moto, cuando tuvimos 444 muertos el año pasado? Estamos hablando de que tenemos casi 12 muertos cada 100.000 habitantes. Qué lindo es pensar así. Bueno, nada, quiero que vos plantees esa enorme motivación que me provocaste en pensar que sí se puede. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad el título de la presentación, como dice ahí, es Visión Cero, ética de un sistema seguro. Porque esta concepción tiene un profundo sentido ético, que es que nos resulta inconcebible la muerte de una sola persona, la muerte o las heridas graves de una sola persona en el sistema de tránsito.
Y bueno, yo lo cito a Fernando Savater porque, bueno, en su libro Ética para Amador, él define la ética como el arte de vivir, de saber vivir, y relaciona el saber vivir con hacer lo que está bien. Y ese es el enfoque que yo los invito a tener cuando pensamos en cómo diseñar, cómo construir, cómo mantener un sistema de movilidad. Un sistema de movilidad bueno, que ha promovido el desarrollo de los pueblos desde que existe el hombre, porque el hombre siempre ha necesitado desplazarse y transportar sus mercaderías, pero a partir de la presencia del vehículo automotor, que representa esto, ¿no? Un signo de libertad, de estatus y de glamour, pero sobre todo de libertad. Pareciera que el precio que tenemos que pagar por la libertad es esta cantidad de daños, de muertos, de heridos graves, de lesionados, de discapacitados, de daños y pérdidas materiales, congestión, ruido, todo lo negativo que nos trae el tránsito hoy en las sociedades modernas. O sea que más que desarrollo, podríamos decir que es un desarrollo pero no sustentable, es un desarrollo que está poniendo en riesgo a las generaciones futuras. Porque de esta cantidad de muertos que tenemos en nuestro país, en nuestros países, porque acá creo que Uruguay y Argentina más o menos tenemos los mismos índices de fallecidos, más de la mitad son jóvenes. Y las muertes por la violencia en el tránsito representan la primera causa de muerte en jóvenes menores de 35 años. Es decir, hoy nuestros hijos es más probable que se mueran por un accidente de tránsito que por cualquier otra causa. Y sin embargo, nos preocupan más las otras causas. Bueno, en 1997 Suecia decidió que ya no estaba dispuesta a pagar ese precio por la libertad y por la movilidad. Decidió que no, basta. Y ahí es donde surge Visión Cero, ¿no? Con esta afirmación de que no puede haber ninguna justificación moral por la muerte de una sola persona en el sistema de tránsito. Y esto es muy importante cuando hablamos de Visión Cero, enfocarnos en una sola persona, porque ¿cuál sería nuestro número aceptable de heridos graves o de muertos en el sistema de tránsito? ¿Cuál sería te pregunto a ti, cuál sería tu número aceptable? Y bueno, hoy nosotros en la Argentina tenemos 5.000, ustedes tienen 400. Si hoy tenemos 5.000, por ahí 1.000 nos parece poco. Ahora, si nuestro hijo, nuestro ser querido está en esos 1.000, ese número es infinito. Ese número no es poco. Entonces, ahí es donde está el enfoque ético, ¿no? Y la filosofía. Esto se sustenta, o sea, la frase es muy simple, pero tiene este profundo sentido que uno no puede considerar aceptable una muerte que es absolutamente evitable. Porque si todos nos moviéramos, y sobre todo, si todos los responsables del sistema cumplieran con su tarea, entonces lograríamos que ninguna persona resulte muerta o seriamente lesionada. No estamos hablando de que no haya accidentes. Pensemos que Visión Cero se sustenta en estos principios. El ser humano comete errores. Es su esencia cometer errores. Entonces, hoy día, y digamos históricamente, tradicionalmente, los sistemas de tránsito estuvieron diseñados pensando que el hombre se tenía que adaptar al sistema y no que el sistema se tiene que adaptar al hombre. Hoy, con Visión Cero, entendemos que el sistema se tiene que adaptar al hombre. Entonces, si yo no permito que se desarrollen velocidades altas como en las zonas urbanas, en las zonas donde se convive el tránsito vehicular con el tránsito de sujetos vulnerables, yo tengo que inducir a través del diseño de las calles a que esas velocidades no sean superadas. Ahí está lo de la velocidad 30, que viene después de esta placa, en zonas donde convive el tránsito motorizado con el tránsito vulnerable.
ese número no es un número caprichoso, ese número está estudiado, que es la velocidad a partir de la cual los usuarios desprotegidos pueden sobrevivir una colisión. Y para eso hay que rediseñar las vías, para eso hay que hacer que en las calles no se pueda circular. Entonces, el rediseño de las calles, de tal manera de hacer chicanas, de hacer pequeñas rotondas, de reducir en las intersecciones los anchos, para que los vehículos no acometan un empalme a gran velocidad. Este segundo paradigma que hay que derribar es que la movilidad, los sistemas están diseñados para que la movilidad sea lo más importante. Muchos autos en lugares donde pobre peatón se tiene que cruzar esas avenidas. Y más pensando que los semáforos a veces no están diseñados considerando las velocidades que puede desarrollar una persona con capacidades limitadas de movilidad. En el enfoque de visión cero se considera que en todo este espacio podemos convivir el tránsito vulnerable, los peatones, los ciclistas, el auto, sobre todo el transporte público. Se pone una presión bastante importante en el desarrollo del transporte público. Acá vemos lo que Nueva York ha hecho antes y la siguiente placa, cómo se ha transformado esa avenida, dándole espacio al sujeto vulnerable, reduciendo el ancho de los carriles para los vehículos motorizados, para que también ellos vayan a menores velocidades. Porque cuando tenemos velocidades anchas, tenemos calles anchas, el vehículo aumenta la velocidad, es natural, es lo que pasa naturalmente. Por eso insistimos tanto en que el diseño se tiene que adaptar a las capacidades y a las limitaciones humanas. Estas son de Europa, creo que es de Bélgica esta diapositiva, en donde convive el tránsito, el transporte público, en el mismo nivel con el tránsito motorizado y con el tránsito vulnerable. Este tema de la focalización en los muertos y heridos graves también es un tema muy relevante, porque como el sujeto el ser humano es limitado y comete errores, no nos podemos focalizar en los accidentes. Entonces, en un empalme, que muchas veces optamos por un semáforo, porque pensamos que es la mejor solución, es cierto que es una buena solución, pero cuando hay un accidente, ese accidente es muy grave. En cambio, la rotonda, como se ve acá, por ahí genera que haya más roces entre vehículos, pero los ángulos de encuentro de esos vehículos son mucho más indulgentes. Entonces, los accidentes son menos graves. Al ser menos graves, no tenemos muertos y heridos graves. Sí tenemos accidentes, pero cuando hablamos de visión cero, siempre pensamos que lo que nosotros queremos eliminar no es el número de accidentes, porque accidentes va a haber siempre, por esta concepción de que el ser humano comete errores, o sea que siempre vamos a cometer errores. Lo que pasa es que esos errores, por ejemplo, esta diapositiva nos muestra que si este camionero comete un error, uno de ellos se va contra las pilas del puente y seguro tiene un accidente grave. El otro se pasa al carril opuesto y puede llegar a tener un accidente de frente contra los vehículos que vienen en el otro sentido. Cuando integramos la falla humana en el diseño, prevemos que el conductor puede cometer un error y el sistema está diseñado en forma indulgente, para que ese error no le cueste la vida a él o a alguna otra persona que circula, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un ciclista mezclado con el tránsito motorizado, en serio riesgo. Ahora, si nosotros separamos, como en este caso, separamos al ciclista del tránsito motorizado, estamos integrando la falla humana, que frente a cualquier situación de error, este ciclista podrá tener un accidente, pero no le va a costar la vida. Bueno, hay muchos paradigmas que tenemos que modificar en nuestro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, estas rutas 2+1, maravilloso invento sueco, en donde una ruta de 2 carriles se transforma en 3 carriles, tenemos 2 carriles de un lado y uno del otro, y cada 2 kilómetros cambia esa configuración.
De tal manera que el conductor ansioso por hacer el sobrepaso sabe que dentro de 2 kilómetros va a tener 2 carriles y que va a poder hacer un sobrepaso en forma segura. No va a tener que arriesgarse a hacer un sobrepaso que ponga en riesgo la vida de él o de las personas que vienen con él. Así que es es mucho más económico hacer una autopista. Por supuesto sería mejor hacer una autopista, pero a veces las circunstancias económicas no permiten también que se desarrolle. Bueno, el tema de las responsabilidades también es un cambio de paradigma, pues nosotros siempre pensamos que la responsabilidad recaía en el usuario, porque el usuario es el que va rápido, el usuario es el que se equivoca, el usuario es el que comete errores, el usuario es el que está distraído. Es cierto, si nosotros pensamos en la causa del accidente, la responsabilidad podría recaer en el usuario. Ahora, cuando pensamos en las consecuencias de ese accidente, ahí las responsabilidades se reparten entre quienes administran el sistema de movilidad. Y además, lo que tenemos que pensar es que el usuario tiene una enorme responsabilidad en cumplir las normas, pero si el usuario no cumple con las normas, también el Estado tiene que estar ahí presente para lograr que ese sujeto no dañe a las demás personas y se dañe a sí mismo. Entonces, todos estos que están en la lista, las administraciones de carreteras, los que atienden a su mantenimiento, las organizaciones de seguridad vial, las universidades, los funcionarios públicos, los políticos, el sistema de salud, el sistema educativo, todos somos responsables de que el sistema de movilidad funcione de una manera indulgente con el error que pueda cometer el conductor, ¿no? Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Cascos MT presenta el siguiente espacio. Pensaba que todo lo que decías no parece tan complicado, porque a veces pensamos que todas estas cosas son de otro planeta, que no se pueden hacer y que la conducta humana no se puede cambiar. Y cambiando el enfoque, ¿no? Lo que vos decías, cambiando el enfoque, quitarle la responsabilidad al conductor y encontrar que somos todos responsables de esta situación, ¿no? De que si todos de alguna manera colaboramos en cambiar esa realidad, se puede cambiar. Y tú lo decías, Suecia fue el primero que dijo, esto se puede y podemos cambiar el sistema, podemos cambiar la posibilidad de que los muertos se detengan, que paren de morir, ¿no? Tú decías, hoy te escuchaba con atención, decías, 1000 muertos es mucho, es poco. Un muerto es mucho, un muerto es mucho. Porque si ese muerto, como tú decías, es tu papá, tu mamá, tu hermana, tu primo, es mucho, es muchísimo. Entonces, no podemos pensar en cantidades, sino en llegar a ese número fantástico que es el 0. Adriana, sí, esa tiene que ser nuestra ambición. Esa tiene que ser nuestra misión, exactamente. Ese tiene que ser el enfoque. El enfoque no solamente de la sociedad, sino que ese enfoque esté y que la gente de alguna vez se dé cuenta de que no es pura y exclusivamente responsabilidad del usuario del vehículo, sino
que es el Estado quien tiene que contemplar esa realidad y bueno, con esos cambios claves, ¿no?, que vos decías de la infraestructura, de contemplar la posibilidad de que el que se equivoca no termine muerto. Eso me parece que es lo fundamental. Y quisiera preguntarte, ¿qué respuesta tenés de la Argentina en esto que vos proponés, que es tan espectacular, ¿no? Porque si algo nos preguntamos es, bueno, ¿cuál es esto me encantó, pero ¿qué paso tenemos que dar? ¿O qué paso dio Adriana para que esto en algún momento, que yo sé que son muchos años y que hay que tener paciencia, pero ¿cuál es el camino? Bueno, en realidad estamos trabajando mucho con la difusión. Justamente te llega a vos esta presentación porque lo estamos difundiendo a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y queremos hacer una modificación de la Ley de Tránsito en cuyo primer capítulo se plantee este enfoque, es decir, hacer una ley enfocada en visión cero o sistema seguro, movilidad sustentable. Hubo otros intentos en Argentina de imponer la movilidad sustentable. Los nombres varían, pero el concepto filosófico es el mismo, ¿no? Movilidad sustentable, movilidad sostenible, sistema seguro, visión cero, todos más o menos se refieren a lo mismo. Bueno, hubo intentos, pero en realidad no se manejó el tema porque lo que hizo Suecia fue una resolución parlamentaria y todo lo que tenía que ver con la seguridad vial se alineó detrás de esa resolución. Nosotros estamos en un país federal, no es el caso del Uruguay, pero Argentina es un país federal con autonomías municipales en lo que hace al tránsito. Y eso complica bastante esto de alinearse detrás de una idea fuerza, que podría ser una resolución parlamentaria o una ley, inclusive. De todas formas, en la Agencia Nacional se trabaja en forma bastante federal, porque participan de la agencia todas las provincias, y bueno, en principio es difundirlo y motivar, sobre todo a quienes tienen a su cargo, porque yo en este momento no estoy en ningún cargo operativo ejecutivo, estoy más bien como asesora. Pero bueno, motivar y difundir para que los demás lleven la posta y esto pueda hacerse realidad. Tú decías, acá no tenemos un sistema federativo, pero tenemos problemas también departamentales, ¿no? Los departamentos tienen autonomía y nos pasa lo mismo. Departamentos que hasta hace poco había departamentos que no utilizaban el casco, por ejemplo, porque no, o sea, eso nos sigue pasando. Y ahí hablabas algo súper importante. Nosotros acá tenemos también la UNACEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que le pasa lo mismo, ¿no? O sea, si no hay un consenso político general, por más que una unidad haga fuerza, o sea, el resto no se alinea a eso y no camina, ¿no? Y entonces encontrar ese camino, de alguna manera, que la comunidad se ponga de acuerdo. De consenso. De consenso, sí, es un camino de consenso y es un trabajo grande, desgastante, por momentos de mucha frustración, por momentos de gran satisfacción, ¿no? Porque cuando se logra algo, realmente, bueno, es una satisfacción enorme. Adriana, pero sí, el trabajo de consenso forma parte de la esencia de lograr los resultados. Y más en un país federal, ¿no? Totalmente. Yo pensaba eso que tú decías, ¿no? Y el comienzo de este tema que habla de la ética, ¿no? Y de esa cita que haces de Fernando Savater. ¿Cómo logramos que tratar de conquistar a todos los que tienen el poder político de cambiar esa realidad para decirle, tú tenés un hijo? Estoy seguro que le preguntamos a 10 políticos uruguayos o 10 políticos argentinos y te van a contar que un familiar, un amigo o alguien tuvo un accidente de tránsito, Entonces, ¿cómo no logramos conmoverlos? ¿Cómo no logramos
que esa gente sepa que lo que tú decías, que mi hijo menor de 30 años tiene más posibilidades de morirse en un accidente de tránsito de que cualquier enfermedad. O sea, todos lo sabemos y no logramos. ¿Qué es? ¿Que no vende la seguridad vial? No. Y no, en realidad requiere un compromiso en lo personal, porque uno no puede, a mí me pasa mucho con los docentes, ¿no? Cuando me llaman para dar charlas siempre me llaman para dar charlas a los alumnos, y yo digo, no, yo quisiera darle charlas a los docentes, porque vos le podés enseñar a un niño a que tiene que subir a una moto con casco, o a que tiene que subirse a un auto y ponerse el cinturón, pero si la mamá y el papá lo vienen a buscar a la escuela sin casco o no se ponen su cinturón, el chico no va a aprender lo que le enseñan en la escuela, va a aprender lo que vive en su entorno. Sí. Entonces, el docente está dispuesto a hacer ese clic también en su propia conducta, porque el docente también es padre de niños que van a la escuela. Y Sí. posiblemente haga eso mismo, vaya a buscar a sus hijos y suba a 3 arriba de una moto, porque no tenemos, ojo, esto nos interpela en todos los ámbitos, porque no tenemos buen transporte público, porque el transporte público es muy caro, o sea, no es accesible, no es asequible. Todo lo que hoy las Naciones Unidas reclaman dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del decenio, que estamos ya en el 3er año del nuevo decenio, uno de los aspectos es ciudades sostenibles, y uno de los puntos de estas ciudades sostenibles es el transporte urbano. Para eso tenemos que tener un buen sistema de transporte público, porque si no... Claro, Adriana, pero cuando hablamos de un buen sistema de transporte público, hablamos de un costo que es altísimo para poder cambiar todo eso. ¿Y por qué no se cambia el enfoque? Y acá hace muy poco tiempo la Unidad Nacional de Seguridad Vial hizo un estudio que se gastan 500 millones de dólares en Uruguay, con 3 millones de habitantes. 500 millones de dólares producto de la siniestralidad. O sea, no falta la plata, hay que cambiarla de lugar nada más. Por supuesto, y yo, en realidad, así como yo creo que la luz habría que pagarla más cara y el agua habría que pagarla más cara, yo creo que el transporte público tendría que ser gratis. Sí. Porque no hay manera de competir con una moto que lleva 4 personas. No, de ninguna forma. ¿Cuánto podés cobrar un boleto para que la persona opte por subirse a un colectivo en lugar de subirse a una moto que lleva a 4? Sí, no, es muy difícil. Sin duda. Perdón, y yo lo que te dije de los 500 millones de dólares, estamos únicamente hablando de los muertos y heridos graves que dejan de trabajar, ¿no? Pero me está faltando la salud, me está faltando las compensaciones del Banco de Previsión Social. Estamos hablando de 1,5 del Producto Bruto, ¿no? Por lo menos. Mira, Daniel, acá se hizo un estudio en el 2017 bastante completo, y el gasto llegaba al 1,7% del Producto Bruto Interno. Adriana, ingeniera Adriana Garrido, es un placer enorme, me encantaría seguir hablando contigo, estoy seguro que seguiríamos por varias horas porque estamos encontrando muchas cosas que sentimos desde el corazón y de que podemos desarrollarlo, pero el tiempo en la televisión, lo habrás escuchado, es tirano. Así que bueno, quiero saludarte, agradecerte enormemente y por supuesto comprometerte a una nueva charla en algún momento para seguir hablando de esto. Ojalá pudiera hacerlo personalmente, porque me encanta el Uruguay, es un país que amo visitar. Así que... Bueno, tenés las puertas abiertas, sabés que el momento que decidas venir, ya sabés que acá tenés, todo lo que necesites. Adriana, muchísimas gracias. Realmente lo que más me conmueve realmente es encontrar que a veces uno se siente un poco solo en esto de luchar contra no sé quién, contra los molinos de viento, ¿no? Y cuando me encuentro en esta charla contigo y con otras personas en el resto de Latinoamérica, me doy cuenta que hay muchos que pensamos que esto sí se puede. Y eso es una enorme alegría, una satisfacción tremenda que lo podemos hacer a través de este medio y ojalá estos sueños que tenemos en algún momento se conviertan en realidad. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y un gran saludo. Un placer enorme. Chau, chau. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Hola, ¿qué tal? Hoy es un programa internacional. Tuvimos una visita de Argentina y ahora nos vamos directamente a El Salvador. El Salvador con alguien, Vanessa, para nosotros es un nombre muy particular y significativo. Casualmente tenemos a alguien que trabaja mucho en el tránsito acá, integrante de los planteles del control de la policía de los caminos, de la ruta, que también se llama Vanessa. Es muy activa, muy eficiente y muy comunicativa. Esperamos lo mismo de ti, Vanessa. Un gusto. Encantada de saludarlos. Un saludo fuertísimo del Salvador a Uruguay. Muchísimas gracias, un placer enorme, ¿no? Parece que notable, ¿no? Yo creo que estas cosas que estamos hoy viviendo, tan fantástica de que tú estés en El Salvador y nosotros acá y se hable con tanta frescura, ¿no? Como que estamos casi en la misma mesa, es algo bueno, que no tiene precio para la humanidad, ¿verdad? Es correcto, Daniel, y lo bonito de todo esto es el poder compartir, el poder que estamos siendo del mismo continente, pues Suramérica, Centroamérica, de alguna forma tenemos muchísimas cosas en común y tenemos muchísimas cosas en las que podemos aportar y aprender de uno del otro. Bueno, mucho mejor sería que además del Zoom y la posibilidad de comunicarnos por esta vía, lo hagamos personalmente, cosa que seguramente ya lo estoy pensando, Vanessa, visitar tu país. Yo ya lo pensé. Pues está bien. Vamos a hacer una reunión importantísima de todo el tema para hablar de este tema y ustedes nos van a apoyar en todo el tema mediático y de moderación. Pero como con muchísimo gusto, ahí estaremos, si Dios quiere. Nosotros te vamos a vender Uruguay y tú nos vas a vender El Salvador. Veremos cómo nos va, ¿de acuerdo? Bueno, Vanessa, mi nombre es Jorge Alfaro, tengo más de 50 años de televisión, así que imagínate en lo que estoy haciendo, periodismo, y fundamentalmente en los últimos años nos hemos dedicado con Daniel, los últimos 13 años, a la seguridad vial, con un compromiso social, un compromiso ético, un compromiso moral, naturalmente porque en estos casos tratamos de solucionar, de ayudar. Aquel que que tiene un siniestro, un accidente, no sabe por qué se lastima, no saben por qué se muere, y lo que sí solo sí saben es cómo sufren, ¿de acuerdo? Y sobre todo aquellos que tienen menos recursos, estamos acá, estamos contigo para sumar, para crecer, para mejorar. De acuerdo, aquí estamos, sí. Las víctimas sufren, los familiares de los que quedan también es un tema muy duro, muy doloroso, en el que debemos de buscar esa empatía de no solo ayudarles, sino que también de saber perdonar, que es muy difícil. Absolutamente. Vanessa,
Yo, bueno, tuve la suerte de contactarte a través, como otro integrante más de la Federación Internacional de Motociclismo, LA, y, y me gustaría que cuentes por qué tu vínculo con la moto, y ese vínculo con la moto, igual que el mío, seguramente tiene mucho que ver con la movilidad. Así que quiero que nos cuentes esa historia. Bueno, pues te cuento un poco. Pues yo tengo una pasión, a mí me encanta pues el tema de ayudar. Tengo en mi ADN una vocación de servicio fuerte y yo vi que en mi país hacía falta todo el tema de la prevención de accidentes, todo ese tema que se puede mejorar en el tema de la movilidad de las personas, como también en prevenir siniestros, en esa pandemia que está ahí afuera, que sabemos todos que existe la vacuna para prevenirla, de los que son los accidentes y las muertes que esto causa, y también las personas que sufren la discapacidad. Y mi vínculo con la moto es, llega FIM y me dice, estamos abriendo el tema de movilidad, por favor, ayúdanos, yo con mucho gusto. El tema de la moto, yo vengo con un tema de la moto en el tema de también colaborar, que la moto, tenemos que coexistir con la moto no se va a ir, la gente dice, es que ¿por qué la moto se me pasó? Y esto, pero también los carros se les tiran a las motos, es un tema de educación, es un tema que tenemos que aprender, porque en mi país a veces pues la moto, los que andan en la moto son autodidactas, eso es porque le enseñó un amigo, porque sabe andar en bicicleta, ya cree que sabe manejarla, y luego creo yo que también hay un crecimiento muy alto en el tema de la moto a través de la pandemia, pues porque ha sido un vehículo de transporte que se está viendo familiar. Vemos a veces hasta 3 personas en una moto, incluso hay gente que lo usa como un tema de negocio. El otro día yo digo, bueno, para transporte de carga. ¿Por qué para transporte de carga? Veo un garrafón, un tambo de gas enorme, y yo digo, no, la moto no es para simplemente para hacer trayectos y ser más rápido en su trayecto en el sentido porque te puedes movilizar, no es que vas rápido en la moto, sino que te puedes movilizar un poquito mejor. Pero mi vínculo con FIM es el tema de colaborar, ayudar a ver de cómo coexistimos con las motos. Vanessa, ese vínculo que tú decís con la moto, me imagino que además del que tenés con FIM, me imagino, no, lo sé porque he visto toda la actividad que has tenido vinculada con la moto y quiero que le cuentes a la gente qué has hecho en este tiempo, porque además también te has vinculado con la movilidad eléctrica como parte del ecosistema, ¿no? Sí, bueno, en el 2018 un grupo le llamamos la mesa técnica, nosotros de movilidad sostenible, empezamos a ver que necesitábamos una ley para fomentar todo el tema de vehículos eléctricos, porque cuando tú importabas un vehículo eléctrico aquí en el país, pagabas, suponte, te costaba $15,000 el vehículo eléctrico y pagabas otros $15,000 a $18,000 solo de impuestos. Entonces, porque lo miraban como un carro de lujo. También la ley te decía, tiene que pasar por una emisión de gases. Tú sabes que los vehículos eléctricos no tienen un escape para hacer ese examen. Entonces empezamos todos a movernos en la creación de una política pública y creamos la ley del fomento a la importación de vehículos eléctricos e híbridos. Entonces fue así como hicimos todo un tema de consultas, involucramos a diferentes actores, estaban los distribuidores de vehículos, estaban la Defensoría del Consumidor, estaban los talleres, estaba la policía, estaba medicina, estábamos nosotros los aficionados, estaban los legisladores, también teníamos diputados en esa conversatorio y empezamos realmente a crearla y la ley fue aprobada. Luego tuvo una modificación el año pasado en cuanto al tema de los cargadores. La ley básicamente era un tema de incentivo fiscal, que tú no pagaras ciertos impuestos, también no se pagara el impuesto a la primera matrícula que aquí hay en el tema de los carros nuevos y también la renovación de la tarjeta de circulación. Entonces fue como se empezó a crear, activamente estaba viendo la estadística, no es como Uruguay está mucho más avanzado, pero también nosotros tenemos más de 500 vehículos a partir de la aprobación de la ley que fue en media pandemia, que quizás es poco, pero vamos creciendo. O sea, tenemos 500 vehículos entre híbridos y eléctricos y ahí vamos creciendo. La tendencia es ir creciendo y obviamente se está educando a las personas porque, como ustedes bien saben, no vamos a meternos a hablar de esto, pero un vehículo eléctrico es sostenible al 100% si te enchufas a una red de energía renovable. Bueno, realmente sí.
¿Hay algo así relacionado con el medio ambiente, relacionado con una cantidad? Bueno, no sé, a veces que se ahorre petróleo, que se contamine menos, el ruido, de todo lo que tú quieras. Ahora, hay un problema latente y que no sabemos qué vamos a hacer con las baterías en un futuro muy próximo. Entonces Yo por están eso aquellos que, Sí, aquellos que apuestan al hidrógeno verde, ¿de acuerdo? Que si bien no es una cosa para mañana, pero de cualquier manera ya está y se usa en algunos vehículos, sobre todo aquellos grandes tipo ómnibus o camiones, ¿no? De hecho, creo que viene más rápido de lo que nos imaginamos. Viene, creo que mucho más rápido de lo que fue el vehículo eléctrico que salió. Creo que el tema que tú acabas de tocar, el tema de la batería, sí es un gran problema. Y el tema del hidrógeno, diría yo que quizás viene a solucionar. ese Mira, tipo. acá hace muy poco tiempo tuvimos la oportunidad de probar un auto con hidrógeno, que nos trajeron Ok. la gente de Toyota, sí, trajeron un vehículo con 280 caballos de potencia, con hidrógeno no te podés imaginar. O sea, parece que el hidrógeno genera por celdas, genera potencia por motor eléctrico, ¿no? Naturalmente el tema se genera así, pero de alguna manera es un avance tan grande, tan grande, tan grande, que nos hace pensar de que, como tú decís, esto va rápido, muy rápido, y que naturalmente de aquí a muy poco tiempo serán con baterías de un alcance, de una eficiencia mucho mayor, con menores problemas de reubicación final o de reutilización, y bueno, y fundamentalmente el hidrógeno. Pero bueno, de esa lucha, de esa competencia, seguramente sacaremos beneficio a los usuarios, ¿no? Ojalá, 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 ojalá. Vanessa, ¿Verdad? quiero hacerte una consultita. Perdón que me desvíe un poco de lo que estaba hablando de las energías, pero me quedé pensando porque en Uruguay conocemos muy poquito de El Salvador y me gustaría que vos hicieras un poquito un panorama de qué cantidad de vehículos hay en El Salvador, qué tamaño tiene El Salvador, porque parece que a pesar que somos casi del mismo continente, casi digo, pero los uruguayos conocemos poco y me gustaría que contaras un poco cómo es ese país tan lindo que es el tuyo. Te cuento un poquito. Pues nosotros tenemos una extensión apenas de 21.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es muy poquito. Y tenemos toda una costa, damos solamente al Pacífico, pero bueno, nuestro parque vehicular, aquí viene lo duro, tenemos 1.6 millones de vehículos, Wow. de los cuales la mayoría de vehículos están entre los 15 y los 24 años. Es un poquito lamentable esta parte, pero tiene un crecimiento del 8%. Las motos llegan a ser casi 500.000 en este momento, 500.000 motos dentro del parque vehicular. Y tenemos muchos siniestros, tenemos un promedio de 4 personas fallecidas y tenemos también el tema del motociclista, es casi un 40% de los fallecidos. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com. Mira, las comparaciones son odiosas, ¿de acuerdo? Nosotros Odiosas. tenemos 46% de motociclistas fallecidos, tenemos 12.1 fallecidos cada 100.000 habitantes, tenemos un parque automotor que rondará cerca de los 2 millones de vehículos
en la arteria y tenemos muchos problemas más de lo que tú te imaginas, ¿de acuerdo? 500.000 motos, ¿eh? Estamos más Sí. o menos iguales. Ahora, el tema del transporte público, nosotros no tenemos un transporte público digno, no tenemos un transporte público que tú digas, sí, que vaya toda la gente. Nosotros, tú sabes que teníamos un problema de pandillas, hicimos un estudio, yo abogo mucho por el tema del empoderamiento económico de la mujer. Hicimos un estudio para ver qué pasaba en el tema del transporte público, pensando que iban a ser pandillas, asaltos, robos, y lo que vimos ahí en el transporte público fue el tema del acoso sexual. Es lo que más está al día a día el tema del transporte. Entonces, hay un tema que no hay una dignificación ni para la mujer ni para los usuarios que usan el transporte público, lo cual es lamentable, pero para eso estamos, personas como ustedes o como yo, que estamos haciendo la lucha desde cada trinchera para hacer mejor todo el tema de la movilidad, todo el tema de la seguridad vial, para que tengamos realmente unas calles seguras. Nosotros, mira, Vanessa, en realidad el transporte público nuestro no es que sea muy bueno, pero tampoco es tan malo. El problema es que posiblemente no sea barato de acuerdo a la capacidad de los salarios que gana la gente. No creo que el problema sea de acoso sexual, no pasa en nuestra sociedad, por lo menos en ese orden, aunque no estamos muy ajenos a esa problemática, ¿de acuerdo? Claro que naturalmente esto ha llevado a que se trajeron en ese determinado momento, vinieran muchísimas motos, las más baratas del mundo, que no reunían las mejores condiciones de circulación ni daban las garantías que son exigibles hoy día en nuestro país también, por un avance que ha tenido también el Ministerio de Industria, que ha fiscalizado, digamos, con el librito del día lunes, ¿de acuerdo? Recogiendo las malas experiencias anteriores para exigir determinado nivel de motocicletas, que inclusive hoy día están mejorando para reglamentaciones posteriores de acuerdo a una exigencia racional y eficiente y a nivel internacional. Pues lo felicito, porque nosotros ahora estamos pensando en hacer el Plan Nacional de Motocicletas y ahí vamos a pedirles ayuda también a ustedes con su experiencia, pero aquí es un poco complicado porque el presidente de gobierno es el distribuidor de Yamaha, hay un poco de conflicto de interés, creo yo, en ese tema, pero ellos también siempre se están promoviendo buenas prácticas en el tema de la moto. Sí estamos ahora, hay unas reformas a la nueva ley donde se pide el tema de casco certificado, podemos hablar qué es bueno y qué no, ¿verdad? Porque el tema de la fiscalización, cómo lo fiscalizan, hay un entrenamiento a la policía para saber hasta dónde es un buen casco certificado y qué responsabilidad tiene los fabricantes de esto también. Es un tema... Vanessa, ¿la certificación que utilizan es la certificación de SR 2205 de la Comunidad Europea o usan una certificación nacional? No, fíjate que la europea es como el estándar, ¿verdad? La que todos queremos aspirar a. Pero estábamos viendo hace poco que salieron unos cascos certificados en $30. A ver, yo no creo que un casco de $30 te proteja al 100%. Te protege algo de no andar nada, ¿verdad? De no andar nada. O ese niño que anda, ese casco que es del padre y le queda enorme. Entonces, la ley, la reforma de ley que está, que todavía no ha sido aprobada, aprobado en los diputados, pero el presidente no la ha sancionado, ni vetado, ni observado todavía, solo lo dejaron como casco certificado. Entonces puede ser certificado pajarito, certificado colibrí, certificado... Claro. Entonces, nadie entiende, nadie sabe. Cualquier cosa que entre, que diga está certificado, tú sabes que hay países que son excelentes en imitar y falsificar muchas cosas, entonces empieza toda esa temática, entonces es un tema de educación. También todo el tema de la indumentaria que se necesita llevar. Estamos viendo aquí cómo hablamos con los distribuidores, con los que venden las motos, de decirles, ¿sabes qué? Cuando vendas la moto, véndele con el casco, una chumpa, unos guantes, lo que sea, o un reflectivo para que se vean. Pero es un tema, creo yo, de hacer conciencia a la gente que debe de ir bien protegido cuando va a andar en una moto, porque la moto te puede ayudar. Yo no sé ustedes, pero las mujeres han crecido mucho en el tema de la moto, porque se sienten más seguras manejando solas que yendo en un transporte público, por ejemplo. Hay varias cosas, Vanessa. Mira, no solamente eso, sino fundamentalmente por la razón económica. Con respecto a los cascos, te voy a decir, no vayas a pensar que lo nuestro que tenemos sí es una
¿cómo te puedo decir? Una admisión, una certificación que es muy seria. Ahora, tampoco vas a pensar de que estamos en condiciones de certificar con los elementos más modernos el mejor nivel de los cascos del mundo. No. Potable y aceptable, sí. Lo mejor, no. ¿El tema está claro? No hay elementos para hacer las inspecciones o la certificación correspondiente. De hecho, y tampoco las principales marcas de cascos están interesadas en incursionar en mercados tan chicos como Uruguay. Seguramente, digo, no quiero decir marcas en este momento, pero bueno, de alguna manera estamos mejor que antes, que no certificaba absolutamente nada, que no había controles, aunque realmente, por más certificación que tengamos, si como tú dijiste bien, el casco del padre lo usa el chico, si la medida son 2 talles menos y le queda bailando el casco en la cabeza, si no se lo abrochan, si los cascos son viejos, si perdieron el tema, tiene el vencimiento de la parte interior, no, sabes una cosa, es mejor que no usen nada porque al respecto se van a lastimar un poco más. Totalmente de acuerdo. Fíjate que acabo de venir en el Foro Internacional de Transporte que se usó en Leipzig ahorita, en Alemania. Hablamos todo el tema de las motos y estaba el CEO de INMA, ¿verdad? Y yo le decía pero mira, tenés que como que presionar a las personas y varios de los ministros, y te digo, Europa es completamente diferente a nosotros. Y nosotros sabemos eso, nosotros sabemos qué hay que hacer para mejorar, pero no lo hacemos. Porque es un tema, se convierte en un tema político, se convierte en un tema de interés, se convierte en un tema sumamente delicado a la hora del tema de votos, ¿verdad? Entonces, me da tristeza y me da también rabia, te voy a decir, me da rabia porque bien sabemos, yo estoy segura que ustedes saben perfectamente lo que se debería de hacer y cómo debería de estar el tema de la posición en el tema de una buena indumentaria y una buena protección para la moto. Incluso también las motos, que si los frenos que sean a veces, que traigan sus airbags, no que aquí, yo no sé ustedes, pero nosotros, y ha de ser igual, cualquier moto que sea barata, y está bien, no importa si se sale volando la rueda por allá, no importa, pero es barata. No, está cambiando, eso acá está cambiando. Gracias. Por suerte está cambiando porque no, hay una toma de conciencia y seria conciencia. La única cosa que pasa en estos países, supongo El Salvador es parecido, que los tiempos del Estado, los tiempos no son los mismos de la necesidad de la sociedad permanentemente y a lo que va surgiendo en la ingeniería de fabricación. El tema es así, venimos siempre corriendo de atrás, pero igualmente aquellas motos que realmente son, hoy las miramos para atrás y decimos qué desastre haber dejado entrar esto. Bueno, no importa, en aquel momento fueron una ayuda social para aquellos que no tenían locomoción, pudieron tener su vehículo propio. Visto esto, visto los defectos, saquémoslo para afuera, traigamos las modificaciones necesarias, como el tema de los frenos, como todos esos temas relacionados con la calidad y la seguridad. Pero cuidado, el tema fundamental, hay algo, y tú ya hablaste del sistema político. El sistema político, en realidad, si solamente fuera una problemática política que hay un partido o una oposición critica al gobierno con referencia a este tema, posiblemente las cosas serían distintas. Este tiene que ser un tema de Estado. No es de partido político, nada. Si este tema no es de Estado, esto no alcanza porque que yo tenga memoria, y Daniel me corregirá si estoy equivocado, no se le pasa facturas anuales a ningún partido político, a ningún gobierno con el resultado de los más de 400 fallecidos que tenemos por año. Es la realidad de esta historia. De acuerdo, pero se vuelve impopular. Cuando tú dices, ay, vamos a sancionar, vamos a hacer aquí, es que ese diputado fue el que dijo y nosotros, se vuelve impopular. La gente aquí, por lo menos aquí, que ya es cerca de una elección, cuenta su voto por el voto. Pero en fin, yo esperaría que realmente tengan esa conciencia y esa, porque al final le costaría menos al Estado también, menos accidentes, menos... en el sentido de menos recuperación, menos indemnización. Lo a lo mejor, mira, Vanessa, perdóname que te interrumpa, digo, a lo mejor te doy una idea, ojo, que es un atrevimiento de mi parte, digo, acá en el Uruguay en estos momentos se llama el Congreso de Intendentes. Quiero decir que los 19 departamentos, digamos que provincias para a lo mejor de tu país, los 19 departamentos, hay un Congreso de Intendentes, quiere decir 19 departamentos alineados, por lo que ahora lo que decida lo deciden todos y es igual en los 19 departamentos. Entonces ya no hay decirle al político fuiste vos, que los votos que perdiste, que ganaste, lo que sea. Creo que es un avance fundamental para el crecimiento, para la fiscalización, para el orden. Es una buena idea. Aquí funcionamos un poquito distinto, pero creo que a medida que a través quizás de las municipalidades, ahora que vamos a reducir lo que se llaman municipios, a lo mejor pueda funcionar. Y yo creo que al final del día, si no es a través de eso, la voz de los ciudadanos, la voz de la sociedad civil, tenemos esa fuerza y tenemos que tener ese liderazgo realmente para hacer esos cambios.
Vanessa, espero que estés en el Congreso en Barcelona, en octubre tenemos el Congreso ¿Sí? de motociclismo, ¿no? O de motociclistas, que ahora lo modificamos un poquito, con que va a estar, por supuesto, Daniel Villaveses, nuestro amigo en común, y Xavi Vallejos. Así que, otra vez, correcto. Un abrazo enorme. Gracias. Nada, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Que estén bien. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Hasta Bye. pronto. Bueno, hemos disfrutado de la persona que son dos técnicas fundamentalmente con una carrera internacional reconocida que hablaron para nosotros. Una de la República Argentina, que es algo que nosotros entendemos muy bien porque naturalmente estamos muy cerca, compartimos muchas cosas. Bueno, viajamos permanentemente, sobre todo ahora. Bueno, esta es la historia. Y la otra parte que nos vamos a El Salvador, que por lo menos yo no lo conozco El Salvador, pero sí nos damos cuenta que más allá de lo que dice Vanessa y manifiesta algún tipo de desorden o problema, no estamos tan lejos, me parece, en algunas cositas. Yo creo, Jorge, que hay muchas cosas que coinciden, que estamos hablando con la República Argentina con una diferencia de habitantes brutales, pero cuando vamos a los 100.000 habitantes tenemos la misma cantidad de muertos. Cuando hablamos de la cantidad de motos que hay en El Salvador son las mismas. O sea, tenemos un montón de coincidencias, que es algo que se da en toda Latinoamérica, ¿no? Y creo que es un problema latinoamericano que de alguna forma todos tenemos que ponerle cabeza a esto para cambiar esa realidad. Así que bueno, de esta manera nos estamos despidiendo hasta el próximo programa, donde ya vamos a estar, como decía Jorge, más cerquita, ya con el programa 492 de hoy, más cerquita de los 500 programas, y lo queremos celebrar con ustedes, porque bueno, nos parece notable que hayan tenido la paciencia de habernos escuchado durante todos estos años y haber tenido la posibilidad de llegar a estos 500 programas. Así que me despido saludando a uno de nuestros patrocinadores emblemáticos que nos ha acompañado durante gran parte de toda nuestra temporada, que es a Mazzini Seguros, especialmente al señor Gonzalo Mazzini, que ha confiado en nosotros y que apuesta a la seguridad vial, como lo he dicho muchísimas veces. No está acá solamente porque quiere un retorno publicitario, está acá porque está convencido de la causa y le parece importante acompañarnos en un programa que se especializa en este tema. Así que nuestro saludo y nuestro, por supuesto, agradecimiento a todos ustedes que cuando necesiten un seguro de calidad concurran a Gonzalo Mazzini. Y yo, por otra parte, no quiero olvidarme de que Zucchino, en la calle Miguelete 2276, de cualquier manera, Zucchino no solamente me arregla el auto, sino que cuando demora un poquito, me alquila uno, me presta uno que no es menor, y si quiero cambiar el auto y comprar un 0 kilómetros, también. Así que completo, es amigo, 70 años de trayectoria, con eso alcanza y sobra. Tengan ustedes una muy buena semana, nos volvemos a encontrar en 7 días nada más, para festejar el 493 y acercarnos al 500 para festejar los 500 y entregarles el premio como venimos amenazando hace un tiempo. Gracias. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com